Ya, Don presidente, Rodrigo, ya, sí, muy bien. en nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Señor secretario, Ya. ¿tenemos cuenta? Sí, la cuenta, sí, se ha recibido un oficio y una comunicación. Un oficio de la Secretaría de la Comisión Especial del Adulto Mayor, mediante el cual señala que la mencionada comisión acordó solicitar a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento que confeccione un listado de los proyectos de ley en actual tramitación que digan relación con los adultos mayores. Presidente, respecto a esto ya se hizo una primera revisión y se comunicaron a dicha comisión algunos proyectos que podían ser examinados por esa instancia. La Secretaría puede hacer una segunda revisión y evidentemente antes de enviar cualquier comunicación se la hacemos presente a sus señorías. Perfecto. Secretario, es importante eso. Además, la Comisión de Infancia, de Adulto Mayor, ha sido bastante efectiva en la tramitación. Yo le pediría referencia particularmente a un proyecto que comenzamos a ver en la legislatura anterior, que decía relación con la inembargabilidad de bienes del adulto mayor, que lo alcanzamos a ver. Atención a ese, pero háganos llegar ese listado y podemos circularlo y comentar sobre ello. ¿Y el otro punto? El otro punto, un minuto. Se ha recibido una comunicación de la profesora titular de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad de Ottawa, señora Marie-Christine Doran, mediante la cual hace llegar a la Comisión una versión actualizada con nuevas firmas de la Declaración de Parlamentarios, Organizaciones y Académicos Especialistas de Canadá en relación con el proyecto que regula la sustitución de penas privativas de libertad por razones humanitarias para las personas que indican. Entre los nuevos adherentes de la declaración cabe destacar el apoyo del honorable antiguo ministro de Justicia de Canadá y Procurador General del Estado, profesor Irwin Cottle, fundador de Raoul Wallenberg Center of Human Rights. Tienen una opinión crítica respecto del proyecto, presidente. Gracias. Todos estos antecedentes se les hacen llegar a sus correos electrónicos por parte del abogado ayudante, presidente. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿O sobre algún otro tema de la comisión mientras esperamos a nuestros invitados? Saludar al ministro, veo ahí al ministro, si no me falla la vista, la subsecretaria de Derechos Humanos y su equipo, subsecretario también de Justicia y su equipo legislativo. Un gusto, ministro. Presidente, voy a llamar a informática para ver cómo va la conexión y les aviso en un minuto. Vale. ¿Ya? Presidente. Sí. Estaba ofreciendo la palabra, es que desgraciadamente no logré entender bien, o era una presentación solamente la que hacía de nuestro ministerio. Perdón, ministro, en relación a qué, porque hoy día nosotros vamos a escuchar el profesor Vivanco de Human Rights Watch y a Sergio Mico del Instituto de Derechos Humanos, y luego procederíamos a la votación. ¿O usted, ministro, quiere pedir la palabra? No. Le entendí que nos estaba ofreciendo la palabra, por eso que le estaba haciendo una consulta si era eso. Pero estamos bien. No. Si hay algún tema de este proyecto mientras esperamos o cerramos después de toda la exposición, como usted le parezca. ¿Presidente? Sí, adelante, ministro. Usted una información sobre las personas que pudieran estar beneficiadas por la aplicación de una de las causales de este proyecto de ley, el de los 75 años. Y le quiero ofrecer la palabra a la subsecretaria de Derechos Humanos, que había quedado de recoger esa información, por lo menos en forma preliminar, porque no tenemos los datos definitivos, pero para que la comisión tenga el orden de magnitud de lo que estamos hablando, si se aplicara la norma tal cual está. ¿Qué le parece, presidente? Perfecto. Subsecretaria tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos y a todas que están hoy día en esta sesión, los parlamentarios, senadores y los quienes están invitados para el día de hoy.
respecto de lo que señala el ministro, que había sido un requerimiento de usted, presidente, mayores de 75 años con la mitad de la condena cumplida, tenemos en el sistema penal, en todos los establecimientos penitenciarios de Chile, 33 personas. Y de esas 33 personas, 14 están condenadas por delitos de lesa humanidad. ¿Y 19? Y 19 por delitos comunes. Perfecto. Sería la información. Y como dice el ministro, puede ser es más o menos un estimado. Estas son cifras que se manejaron al momento de discutir la ley de indulto general conmutativo. Gracias, subsecretaria, por la precisión. Estamos hablando prácticamente de un 45% de población penal Punta Peuco en este tramo. Y en el tramo de 75, ¿usted tiene alguna precisión de más de 75, pero no con media pena cumplida? ¿No hay más o menos personas? A ver, presidente, solo para aclarar, sería el 45%, la proporción que usted saca son 14 personas respecto de las 33 de la población penal completa. No es de la población penal condenada por lesa humanidad. Tenemos una población aproximada, porque no te recuerdo, en Punta Peuco y Colina y en otros penales del país, cerca de 180, si no me equivoco, sí, condenados por delitos de lesa humanidad, por lo tanto son 14 sobre 180. La proporción que usted saca, el 45% viejo, sobre los 33 que han cumplido 75 años y que tienen mitad de la condena cumplida. Gracias. ¿Se ofrece la palabra, estimados colegas? Señor secretario, si hay algún senador que esté pidiendo la palabra, o estamos mientras tanto en la espera de... No, estamos esperando que se conecte en este instante el senador Araya, que me acaba de avisar que lo va a hacer, y estoy consultando a mi secretaria y a informática qué pasa con la conexión con el profesor José Miguel Vivanco. Estamos en eso, presidente. ¿Les parece, de todas maneras, si partimos tal vez para ganar tiempo y ser deferente con el presidente del Instituto de Derechos Humanos, Nico, que partamos con su exposición mientras esperamos la conexión del señor Vivanco? Partamos con eso. Ya. Don tiene Sergio la palabra Mico, profesor Mico, o sea, presidente Mico. Director del Instituto Chileno de Derechos Humanos, presidente. Presidente ¿cuál es el título exacto, Sergio, para que el acta? Disculpen, soy director ejecutivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Presidente no puedo ser porque soy un primus inter pares, nada más. De 11 consejeros, si lo quisiera, yo fui electo como director ejecutivo. Bueno, quisiera darles a conocer el informe que fue aprobado por el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos el 25 de mayo a propósito del proyecto de ley que está debatiendo. Sin perjuicio de mi exposición, les vamos a hacer llegar el informe y además se va a hacer pública el acta donde está el debate que se produjo entre los consejeros y consejeras en virtud de la especial gravedad de lo que estamos discutiendo. El informe trata de los estándares internacionales de derechos humanos aplicable a la sustitución de penas privativas de libertad por razones humanitarias en general, y también con respecto a esos mismos estándares que dicen relación con las obligaciones de los estados respecto de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición cuando se han producido graves violaciones a los derechos humanos.
y en particular en lo relativo a los delitos de lesa humanidad. En el primer punto, respecto a los estándares internacionales de derechos humanos, queremos decir que de acuerdo a los tratados internacionales suscritos por Chile, que se encuentran vigentes, el Estado debe adoptar medidas para garantizar que las condiciones en que se lleva a cabo la privación de libertad de personas no pongan en riesgo de afectación su derecho a la vida y a la integridad personal, ni supongan restricciones adicionales de derechos que están prohibidas por el derecho internacional. Y que para lograr este objetivo el Estado debe intervenir sobre las condiciones carcelarias de manera de adecuarlas efectivamente a los estándares de derechos humanos. Bien se sabe, el Instituto Nacional de Derechos Humanos hace anualmente un informe sobre condiciones carcelarias, ¿no? Y en general es bastante crítico de las mismas. Ahora bien, una de las medidas que el Estado puede adoptar para prevenir el riesgo de afectación del derecho a la vida y a la integridad personal de las personas privadas de libertad es el establecimiento justamente de la posibilidad de cumplimiento de penas mediante alternativas como es la reclusión domiciliaria total. En este aspecto consideramos que el proyecto de ley, ¿ya?, basado en el principio de trato humano y teniendo en cuenta esta normativa internacional, cumple plenamente con dichos estándares y el Instituto no puede sino recomendar su aprobación. Ahora, el problema está, y como ha sido debatido, en el proyecto de ley no se hace la distinción con respecto a los delitos de lesa humanidad. Y la cuestión es acá, es que justamente los estándares internacionales generales que dicen relación con el trato humano respecto a personas condenadas, tiene que compatibilizarse con las obligaciones que tiene el Estado de Chile con respecto a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y esto es especialmente importante hoy día por el contexto histórico que acabamos de tener. Me refiero a que de acuerdo con el Instituto hemos vivido un proceso de grave violación a los derechos humanos a partir de la crisis de octubre y también obviamente por nuestra experiencia histórica reciente. Ahora, consideramos que hacer esta distinción no viola el principio de igualdad y no discriminación, porque este principio supone que se pueden hacer discriminaciones en la medida que haya justificaciones razonables y objetivas. Y en este caso, del mismo modo como lo sostuvimos en el Tribunal Constitucional, nos parece enteramente justificable, razonable y justo y debido hacer esta discriminación por la gravedad de los delitos de los cuales estamos hablando, delitos de lesa humanidad, que son inadmisibles e imprescriptibles. Por lo tanto, nosotros como institutos hacemos esta distinción y recomendamos al legislador que el proyecto de ley aborde de forma separada lo relativo a los crímenes de lesa humanidad, porque debe ser proporcional a su gravedad y también teniendo en cuenta la responsabilidad de la persona condenada. Ahora, ¿cuáles son las condiciones, los criterios, los requisitos diferenciados para poder acceder a esta sustitución de la pena? Básicamente son los siguientes. Hay que escuchar a las víctimas o a sus familiares, ya previa a la concesión del beneficio. Obviamente que también es indispensable un control judicial, no administrativo. En segundo lugar, constatar que el condenado haya cooperado o expresado su voluntad de cooperar con la investigación y que la conducta, en tercer lugar, del condenado revele arrepentimiento. Entonces, en síntesis, no quiero extenderme más. El proyecto de ley cumple con los estándares de derechos humanos y el Instituto, sobre todo en las circunstancias del COVID-19 y las lamentables condiciones en que se vive en los centros penitenciarios, considera que, como les señalé, este proyecto de ley cumple con los estándares.
pero que se hace imprescindible, por otro lado, separarlo, el proyecto de ley, con respecto a los delitos de lesa humanidad, como he señalado. Muchas gracias, señor presidente y señor ministro. No tiene micrófono, presidente. El presidente tiene que activar su audio. Perdón, gracias, director, por la exposición. Sería importante también tener a disposición los documentos que usted señalaba para efectos del acta y de discusión de los propios senadores y senadoras. Si es que no tenemos todavía conectado a Vivanco, abriría la discusión para entrar directamente a preguntas a Sergio. No se ha conectado todavía el señor Vivanco, presidente. Entonces, abramos las preguntas al director. Senadores. ¿Alguna pregunta para el director? Andrés, Víctor, Francisco, Pedro. ¿No hay pregunta? Voy a hacerle yo entonces un par de preguntas, Sergio. Usted ha hecho una referencia al la última parte de su intervención respecto a las condiciones carcelarias. Yo me imagino que no será esa referencia respecto a Punta Peuco, donde claramente es un estándar absolutamente distinto que el resto de prisiones, el nivel de hacinamiento, de condiciones, de salubridad, de presidente, hacinamientos. ¿Sí? perdón, el senador Buenchumilla, para que se note, sí. Después. Sí, ningún problema, Francisco, se lo estoy viendo. Sí, usted considera que no hay un trato especial en el caso de estos condenados quienes están en situaciones desde el punto de vista de sanitarias absolutamente distintas, y que el Punta Peuco tiene las condiciones de sanidad, de aislamiento para poder abordarla. Primera cosa. Segundo, ¿cuál es su opinión de que efectivamente en Punta Peuco o los condenados por derechos humanos hay una alta proporción de adultos mayores o quienes están más de 75 años? Pero considerando que la mayoría de ellos han sido permanentes evasores de la justicia, que se han dilatado hasta el extremo los procesos, y que muchos de ellos incluso con condenas ejecutoriadas han negado o han eludido el ingreso. Nos contaban cuál es su opinión, nos señalaban abogados de Londres 38 que hay procesos que están recién en primera instancia, con fallo de primera instancia después de 35 años de cometidos los hechos. Si eso desde el punto de vista del Instituto de Derechos Humanos, ¿cuál es su opinión? No estamos acá con gente que está cumpliendo largas condenas, sino que entran a cumplir condenas a avanzada edad porque han eludido y han dilatado hasta el extremo los juicios. Y tercero, ¿cuál es su opinión de los estándares internacionales de Chile desde el punto de vista internacional, si violadores de derechos humanos, de delitos de lesa humanidad que así han sido consignados, fueran beneficiados de estos con una hipotética ley como esta? ¿Cómo se vería eso desde el punto de vista internacional a la luz de situaciones que han ocurrido en otros países con los cuales ustedes tienen coordinación? Acumulemos las preguntas, le sumamos la de Francisco Buenchumilla y si hay alguna otra para poder contestarlas en conjunto, director. Francisco. Gracias, presidente. Dos cosas muy cortas y precisas. La primera es que estoy en deuda con el señor director ejecutivo del instituto. Tenemos una conversación pendiente. Asumo mi responsabilidad, Sergio, y procedo a castigarme. Bueno, lo segundo es que
Sería bueno, señor senador, que aclarara en qué consiste la deuda, como crear una expectativa que podría ser desmedida. No, es una conversación que tengo que responderle a don Sergio, digamos. Estoy en mora ahí. Y lo segundo, quiero aclarar solamente para ver si entendí bien. Entendí de que usted dice que el proyecto cumple con los estándares, pero que usted sugiere dividir el proyecto entre los condenados por delitos generales, podríamos decir así, y los condenados por delitos de lesa humanidad. Entonces, no sé si entendí bien su exposición en ese punto. Eso, presidente. Muchas gracias, Francisco. ¿Hay alguna otra pregunta de los colegas Pedro o Andrés? Víctor, no lo tengo en pantalla. Sergio, si podemos pasar a contestar al menos estas preguntas. La última, yo le sumaría a Sergio, ¿por qué a mí me llama tremendamente la atención que se insista con este proyecto, que yo lo he dicho en todas sus palabras y que no se sienta nadie ofendido, tiene olor, tiene color y sabe a puntapeuco? ¿Por qué el gobierno no utiliza derechamente las herramientas que tiene, que indulte? Si esa es que asuma la responsabilidad política respecto de cuál es el planteamiento que ellos tienen. ¿Por qué, si ya se ha establecido un procedimiento, una ley que aprobamos en un momento para las libertades condicionales y tiene la facultad de indulto, por qué el gobierno no va directamente con eso? Tiene un compromiso. Además, el presidente Piñera públicamente hizo un compromiso con los violadores de derechos humanos que iba a beneficiar o iba a tener una consideración con ellos que sea transparente y ejerza sus facultades. ¿Cuál es la opinión que usted tiene también sobre eso? Si el presidente hoy día, el presidente de la República, tiene facultades para indultar a estos violadores de derechos humanos y que tengan los beneficios que la Constitución les favorece, pero que ejerza el presidente de la República su mandato y no a través de una ley especial ad hoc para este caso. Sergio Mico tiene la palabra. En lugar, señor presidente, se me había olvidado mencionar que hubo algunos senadores que criticaron la ausencia del instituto la vez pasada. La verdad, las cosas que nosotros habíamos justificado nuestra inasistencia, me parece de la mayor importancia aclarar esto por la deferencia que obviamente tiene el instituto con respecto al Senado de la República. En segundo lugar, con respecto, senador, a la pregunta que se me hizo, nosotros como instituto realizamos observaciones en el penal de Punta de Peuco y yo le diría en una frase que el instituto opina que todos los centros penitenciarios debieran contar con las condiciones en las cuales cumplen sus condenas, se cumplen las condenas en Punta de Peuco. Esa sería mi respuesta y obviamente por las condiciones sanitarias, higiénicas, problemas como el COVID-19 no serían tan agudos cuando uno lo compara, por ejemplo, con el centro penitenciario de Puente Alto o la ex penitenciaría. En tercer lugar, nosotros como instituto, en el debate que tuvimos en el Consejo, yo le diría al senador que por ningún motivo basta simplemente con la edad para poder acceder a la sustitución de penas privativas de libertad por reclusión domiciliaria total. Es decir, para el instituto, esto no fue objeto de debate, una persona puede tener 75 años, pero si ha sido condenada por violación a los derechos humanos y no cumple con los requisitos que he señalado, no tendría acceso a esta sustitución de pena. Ahora, no sé si lo entendí bien, senador Durresti, pero con respecto a los estándares de derechos humanos, yo le diría que Chile ha hecho un enorme esfuerzo en democracia, en términos comparados. Estoy en este caso dando mi opinión como director del instituto, pero se expresa también en nuestros informes. Si uno compara nuestro país
lo que hemos hecho en materia de verdad, de justicia, reparación y garantías de no repetición con respecto a otros regímenes políticos que vivieron regímenes autoritarios y luego transitaron la democracia, realmente nuestro esfuerzo es muy destacable. Ahora, por otro lado, es evidente que no lo hicimos bien por lo que ocurrió a partir del 18 de octubre, o no lo hicimos tan bien como habíamos pensado como instituto. Y bueno, en nuestro informe, señor senador, están desde el año 2010 todas nuestras recomendaciones justamente para ir avanzando de forma más sostenida y rápida en materia de derechos humanos en Chile. En el informe anual que presentamos a raíz de la crisis social de octubre y las violaciones a los derechos humanos, tenemos un primer capítulo justamente donde señalamos aquellas insuficiencias en materia de derechos humanos que entendemos, no que fueron causa, porque se trató de un acontecimiento que está siendo objeto de estudio, pero sí que podríamos decir que cristalizaron en la crisis de octubre. Eso. Ahora, con respecto al senador Buenchumilla, don Francisco, yo le quisiera decir, para ser muy categórico, que al entender del instituto, si no se hace la distinción y no se da un tratamiento especial a los delitos de lesa humanidad, a los condenados por delitos de lesa humanidad, nosotros sostendríamos que no se cumplen con los estándares de derechos humanos. Este es el acuerdo del Consejo y que se expresa en la minuta que le vamos a enviar. Ahora, senador Turresti, con respecto al indulto, bueno, obviamente a nosotros no nos corresponde como instituto entrar a evaluar qué decisiones puede o no tomar un gobierno en general, ¿ya? Ahora, obviamente en particular cuando se trata de decisiones que puede tomar el Estado de Chile violando derechos humanos, obviamente nos pronunciamos. Ahora, sí quiero decirle que el derecho internacional de los derechos humanos, ¿ya? Yo le diría que es muy categórico a la hora de condenar los indultos. Es decir, que haya una autoridad política que libere a un violador de derechos humanos por delitos de lesa humanidad es una cuestión absolutamente condenable para el instituto, de acuerdo a los criterios que yo le diría que no son unánimes, pero son bastante mayoritarios dentro del Consejo. Y bueno, se ha puesto el ejemplo, ustedes lo han discutido con respecto al expresidente Fujimori, por ejemplo. Muchas gracias, Sergio, por las respuestas. Creo que han quedado bien contestadas. ¿Esperamos a nuestra secretaría o seguimos con el debate con Presidente, lo que pasa es que para anunciar que llegó don José Miguel Vivanco de Human Rights Watch para América, se ha conectado y ya está disponible para poder intervenir, presidente. Perfecto, gracias Rodrigo. No sé si hay alguna otra pregunta para Sergio Mico. Si no es así, pasamos a escuchar al profesor Vivanco en este momento. Tiene la palabra. Listo. Muchísimas gracias. Les pido mil disculpas por las dificultades técnicas que tuve para conectarme. Me gustaría, obviamente, agradecerles especialmente por esta invitación. Señor presidente, señores senadores, miembros de esta comisión, es para mí un honor poder comparecer ante ustedes y me gustaría hacer algunas referencias a estándares internacionales vigentes en esta materia. Quiero partir de cualquier manera aludiendo a la importancia de lo que está en juego y de los valores jurídicos que están comprometidos en la aprobación de esta ley. Parto por señalar que cada vez con mayor frecuencia las autoridades se ven enfrentadas a preguntas difíciles sobre justicia y derechos humanos de los condenados por los peores delitos, los responsables por las más graves violaciones a derechos humanos
deberían acceder a la libertad condicional tal como el resto de los reclusos o deberían permanecer en prisión incluso si padecen graves enfermedades? Esa es, para mí, una de las principales interrogantes. Al margen de las consideraciones fácticas y jurídicas de cada uno de los casos, la discusión pone de manifiesto valores universales que son fundamentales para la protección y vigencia de los derechos humanos en cualquier sociedad democrática. Muchas organizaciones de víctimas exigen el cumplimiento pleno de la pena y se oponen tajantemente a la liberación de violadores de derechos humanos. Lo cierto es que, con arreglo al derecho internacional actualmente en vigencia, incluyendo dos de los tratados más importantes en la materia, los estados tienen la obligación jurídica de garantizar que las penas por violaciones a los derechos humanos sean proporcionales a la gravedad de los abusos. Por otra parte, negar la liberación a un violador de derechos humanos cuando a un criminal común se le concede, viola el principio de igualdad ante la ley. En efecto, todos los reclusos, incluidos los responsables por las más graves atrocidades, merecen un trato justo y digno durante su detención, incluyendo la posibilidad de ser liberados cuando las circunstancias lo ameritan, y en particular si padecen enfermedades graves. Para abordar estos difíciles casos es preciso encontrar un equilibrio entre los valores jurídicos en pugna. Los jueces y legisladores deben garantizar una justicia genuina por los más graves abusos, pero por otra parte, una enfermedad grave puede transformar la prisión en un auténtico calvario indigno y cruel para cualquier persona. Los condenados por crímenes atroces deben beneficiarse de las normas sobre libertad condicional que se apliquen a los demás presos, siempre que la justicia se imparta, sea en última instancia proporcional a la gravedad de los delitos. Además, como lo reconoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos al examinar el indulto a Fujimori, los condenados por crímenes de lesa humanidad que sufran enfermedades graves pueden acceder a beneficios que sean estrictamente necesarios para proteger su salud, siempre y cuando estén sujetos a un control jurisdiccional. Asimismo, los legisladores y jueces pueden tomar en cuenta, y subrayo la expresión tomar en cuenta, no es un requisito formal, es simplemente tomar en cuenta la decisión de un preso de confesar un delito, de cooperar con la justicia o pedir perdón al momento de regular la libertad condicional o decidir sobre ella. Sin embargo, ello no puede ser una exigencia adicional o un requisito cuando la salud de un detenido está en riesgo. De lo contrario, podríamos estar ante un trato cruel e inhumano. Hay que seguir haciendo esfuerzos para que las víctimas de violaciones a derechos humanos obtengan justicia genuina, porque la merecen. Pero la justicia poco tiene que ver con la exigencia de que los criminales, por graves que hayan sido los delitos que hayan cometido, deban morir en prisión. Quisiera también agregar que, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, las condenas que son insuficientemente severas o manifiestamente inadecuadas a la luz de la gravedad de los delitos no constituyen una justicia genuina y privan a las víctimas de la justicia que merecen. Sin embargo, siempre que verdaderamente se imparta justicia, no hay ninguna disposición vigente en el derecho internacional de los derechos humanos que prohíba beneficios como la libertad condicional o el arresto domiciliario a los condenados por graves violaciones a los derechos humanos, cuando estos beneficios se otorguen mediante un proceso justo y transparente. Son muchas las situaciones en las cuales las autoridades tienen la obligación de liberar de forma anticipada a presos que cumplan largas penas de prisión cuando sufren
enfermedades graves. Ahora bien, esta área del derecho internacional de los derechos humanos, donde es un área donde los estándares internacionales aún no están completamente consolidados. Eso no es sorprendente, dado que los estándares internacionales que exigen investigar, procesar y sancionar a los responsables de graves violaciones a derechos humanos recién se han consolidado en la década de los 90. Casos importantes son Velázquez Rodríguez ante la Corte Interamericana, por supuesto el desarrollo del Estatuto de Roma, el caso Pinochet, el precedente de Pinochet en Londres ante los Law Lords, y la sentencia Barrios Altos, que es el último documento pertinente en la materia del 30 de mayo, si no estoy mal, del 2018. De manera que la discusión sobre beneficios carcelarios a violadores de derechos humanos ancianos, es decir, de edad avanzada, solamente se ha vuelto crecientemente importante en los últimos años. Hay una discusión importante en Chile, en Argentina y en Perú al respecto. Sin embargo, una posición verdaderamente comprometida con la causa de los derechos humanos para enfrentar este problema exige tomar en consideración dos premisas fundamentales. Por un lado, los derechos de las víctimas y sus familiares, y por otro, los derechos de los condenados por graves violaciones a los derechos humanos. Señor presidente, con su venia me gustaría concluir por la importancia que representa este texto que voy a leer, haciendo una cita muy breve del párrafo 57 del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 30 de mayo del 2018 sobre la cuestión relacionada con el indulto a Fujimori. Creo que el párrafo 57 es el que de mejor manera resume cuáles son los estándares, cuáles son los principios que deben estar reflejados en un cuerpo legislativo sobre esta materia. La Corte Interamericana dice, es apenas un párrafo, señor presidente, el párrafo 57. Además, dice, si se contempla una medida que afecte la pena dispuesta por delitos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos, es necesario que exista la posibilidad de solicitar el control jurisdiccional de la misma, que permita realizar un análisis de ponderación respecto de la afectación que ocasione a los derechos de las víctimas y sus familiares, y asegurar que sea otorgada de forma debida, en consideración con los estándares internacionales vigentes. Y esta es la parte clave. Por tratarse de graves violaciones a los derechos humanos y tomando en cuenta el desarrollo del derecho penal internacional, resulta necesario que además de la situación de salud del condenado, se tomen en cuenta, es decir, se tomen en consideración otros factores o criterios tales como, número 1, que se haya cumplido una parte considerable de la pena privativa de la libertad y se hayan pagado la reparación civil impuesta en la condena. Número 2, que la conducta del condenado respecto al esclarecimiento de la verdad se tome en consideración, insisto, la conducta del condenado respecto del esclarecimiento de la verdad. Número 3, el reconocimiento de la gravedad de los delitos perpetrados y su rehabilitación. Y finalmente, número 4, los efectos que la liberación anticipada tendría a nivel social y sobre las víctimas y sus familiares. Esos son los criterios, no requisitos, criterios o factores, como lo dice la Corte Interamericana, que un juez debería autónomamente tomar en consideración, tomar en cuenta al momento de evaluar el caso que se encuentra ante el magistrado. Muchas gracias, señor presidente, por esta oportunidad y estoy más que dispuesto a responder a cualquier
pregunta o interrogante o comentario. Gracias por la intervención. Ofrecemos la palabra a nuestros colegas. ¿No hay pregunta? Andrés. Sí. ¿Se me escucha? Sí. Sí, presidente, saludar tanto al director ejecutivo de la Comisión nuestra de Derechos Humanos como a José Miguel Vivanco, dos personas que tienen una trayectoria más que contundente y verdaderamente muy destacada en este ámbito. Entonces, lo que yo veo de las presentaciones tanto de Sergio Mico como de José Miguel Vivanco es que en definitiva un proyecto como el que estamos analizando en general estaría, por así decirlo, alineado con los estándares en general de derechos humanos y que en el caso de las personas afectadas, o sea, que hayan sido culpables de delitos de lesa humanidad, deberían tener un trato diferenciado. Es decir, debiera haber una discriminación razonable entre el trato que reciben, por así decirlo, los delincuentes comunes y aquellos que hayan incurrido en estos gravísimos delitos de lesa humanidad. Entonces yo simplemente quisiera, este es el sentido de la exposición de ambos expositores, que me parece, por supuesto, extraordinariamente pertinente para la resolución que tenemos que tomar en esta comisión. Y en concreto, preguntarle a José Miguel una afirmación que me pareció particularmente importante y por eso que quisiera entenderla a cabalidad. Él señaló que no existía en el ámbito de las convenciones y de los tratados internacionales norma que en definitiva prohibiera otorgar estos beneficios a los condenados por delitos de lesa humanidad sobre la base de que estos delitos tienen que tener un tratamiento diferente a los delincuentes comunes. Y ahí José Miguel Vivanco hizo una exposición muy completa respecto de estos requisitos. En consecuencia, quisiera simplemente tener una opinión tanto de José Miguel, o sea, particularmente de José Miguel Vivanco en esa materia. Gracias, senador Alaman. Acumulemos otras preguntas para poder hacer una sola respuesta de José Miguel. Senador Buenchumilla. Presidente, primero que nada, agradecer la intervención de don José Miguel como un elemento muy esclarecedor para el debate que nosotros estamos teniendo. La pregunta mía va precedida de un pequeño exordio. Se refiere a lo siguiente: estos criterios establecidos en la legislación sobre derechos humanos y fundamentalmente en sede jurisdiccional, en la Corte Interamericana, estamos hablando en consecuencia de un criterio aplicable por los tribunales, la Corte Interamericana. Aquí nosotros estamos en sede política, evidentemente, porque la ley es una manifestación política, en este caso del Estado. Los tribunales operan a través de la sentencia, pero aquí nosotros, al dictar una ley iniciada por voluntad del Ejecutivo, que nos pide colegislar con él para que mediante esta ley adoptemos un pronunciamiento. Por lo tanto, esta es una decisión política que tiene una naturaleza distinta a la que tiene una sentencia, vuelvo a repetir, en sede jurisdiccional. Entonces, criterios establecidos por la Corte, evidentemente,
que deben estar en nuestra mesa de trabajo como un elemento de juicio para poder tomar una decisión. Pero yo creo que la decisión nuestra es de naturaleza distinta a la que tiene una decisión jurisdiccional. Y dentro de esos elementos está un elemento político que nosotros tenemos en Chile, cuál es que tenemos una herida que no se ha cerrado. Y no se ha cerrado porque no tenemos acuerdo en esta materia entre los distintos sectores. No tenemos acuerdo entre la oposición y la derecha, y no tenemos acuerdo con la conducta que han tenido los condenados por estos delitos en no reconocer nada respecto de la gravedad de estos hechos. E incluso yo, en una discusión anterior que tuvimos sobre libertad condicional, aceptaba, porque la propia Constitución, y entiendo que algunos de los Estados de derechos civiles, establece el derecho a no autocondenarse. Pero yo decía que uno puede, no reconociendo un hecho, tomar cierta distancia y decir, mire, yo no me arrepiento porque no he cometido nada, pero el hecho objetivo lo condeno. Hemos tenido una conducta de esa naturaleza. Entonces, mi reflexión va por ahí, y porque además, otro elemento político es que en la legislación chilena el presidente de la República no necesita recurrir a una ley para tomar una decisión política. Sobre todo cuando él, en actuaciones públicas para acceder a la jefatura del Estado, se reunió con la llamada familia militar y les mostró la voluntad de avanzar en la línea de tratar estos temas. Entonces la pregunta es si es correcto que yo pueda hacer una distinción de lo que sucede en sede jurisdiccional a lo que sucede en una decisión política como es la que nosotros tenemos en este minuto en sede del Poder Legislativo en Chile y concretamente en el Senado. Gracias profesor Francisco, colega Francisco Buenchumilla. Ofrezco la palabra o para poder tomar la palabra, hacer una pregunta. Si no hay otra pregunta, sumar una, profesor Vivanco. La referencia que usted hace en el ámbito internacional, me gustaría reforzarla, una opinión de usted. ¿Qué le parece que en Chile, y sumando en la línea argumental del senador Buenchumilla, que nosotros tengamos un sector importante político de nuestra sociedad en que todavía avala, reivindica y no condena este tipo de delitos? Lo señalaba muy bien Francisco, el presidente Piñera se reunió con los familiares, el entorno de estos condenados, y hay un compromiso ahí, es claro y evidente de buscar la liberación de ellos. La derecha en este país, la derecha política, recurrió hace poco en un proyecto que discutíamos también en la Comisión de Constitución a propósito de un indulto humanitario, a propósito de la pandemia, recurrió en que tenía que incorporarse sin ninguna exigencia, simplemente por un principio de igualdad al resto de a los condenados por derechos humanos. Cuando nosotros tenemos una sociedad en Chile que todavía no sabemos el paradero de cientos de detenidos desaparecidos, cuando hay en promedio 30 años está demorando una causa de derechos humanos, cuando hay una dilación enorme para poder llegar, y por eso, no sé si usted escuchaba mi intervención al principio, por eso tenemos una gran cantidad de condenados de edad avanzada de derechos humanos, porque ha operado el manto de silencio brutal. Nosotros no estamos en presencia de gente que no ha tenido acceso a la justicia. Al contrario, hay gente que se ha beneficiado en exceso de la impunidad y de la pasividad muchas veces de los tribunales. Entonces no veo en su presentación una referencia a esto.
cuando los familiares que todavía buscan los cuerpos de sus detenidos desaparecidos se encuentran con el absoluto falta de reconocimiento por parte de la institución, cuando, salvo el caso Pinochet, que también usted lo cita, pero fue una burla, digamos, una persona que se hizo el enfermo para eludir la acción internacional y por obra del Espíritu Santo llegó caminando, tan pronto se posó en Chile. Entonces, yo no veo en usted esa argumentación, ese vacío en Chile. No conozco otro país con este nivel de negacionismo de un sector político respecto de una situación de esa naturaleza. En España, con toda la confrontación que hay, con toda la discusión, una derecha que abandonó el franquismo y condenó el franquismo. En Argentina la misma situación, más allá que hay sectores irreductibles. Pero echo de menos en su planteamiento una referencia a la prolongación de los procesos, a la dilación de 30, 35 años para llegar a unas condenas y por tanto entrar a cumplir con edad avanzada y las condiciones de privilegio que también que han tenido los penales. Punta Peuco es una situación que es absolutamente anómala respecto a otro tipo de situaciones y con expresiones de los condenados ahí que se enorgullecen de lo que han realizado y que fue poco lo que hicieron. Entonces, no veo en sus palabras la consideración a las víctimas, y especialmente a los familiares de detenidos desaparecidos. Presidente. Víctor Pérez, perdón, Víctor. Y Pedro Araya luego. Víctor está apagado. Gracias, presidente. Lamentablemente, por razones técnicas, no pude estar en el conjunto de la sesión y por lo tanto logré escuchar la mitad de las explicaciones del profesor Urbillón, que me parecieron además verdaderamente claras. Y teniendo presente, digamos, las intervenciones de los senadores y particularmente las suyas, señor presidente, en que se va... Sergio. ¿Me está escuchando? Sergio, ¿tú me estás llamando? ¿Aló? Perfecto, Víctor, está con la palabra. Digamos, en que coloca elementos absolutamente subjetivos, opinables y discutibles. El hecho de que usted hable de negación por parte del sector político cuando la mayoría de las normas legales que han permitido que se procesen a diversas personas, todas, digamos, la mayoría de las veces, absolutamente aprobadas unánimemente. Y yo, en ese subjetivismo que creo que no le hace bien a la discusión, podría recordar que en un gobierno que usted apoyó se recibió aquí a Erich Honecker, digamos, dándole asilo cuando la mayor expresión de las violaciones de derechos humanos está en el muro que se construyó en Berlín. Y por eso yo creo que este debate deberíamos centrarlo en condiciones objetivas, que es lo que se tiene el proyecto. El proyecto establece de personas que son condenadas, que han cometido delitos y están condenadas. El proyecto lo que establece no es ninguna absolución, ningún perdón, ninguna suerte de liberación. Lo que hay es que hay que constatar otro elemento objetivo, que es la situación física, mental de las personas, y si se encuentran en una determinada situación física, mental, de detrimento de su vida, tienen que o pueden cumplir su pena en su casa. Es decir, no hay una liberación, no hay una exculpación y no hay un perdón a los delitos por los cuales fueron condenados. En un momento dado de la historia del país, a lo mejor un tiempo más, vamos a tener que analizar los temas de los juicios en los cuales he sido sometido y contestar la pregunta si en nuestro nuevo sistema procesal penal hubieran podido ser condenados de la misma manera, pero eso es una discusión distinta. Ahora, yo creo que ahora lo que tenemos que objetivizar es eso, y me pareció escuchar del profesor Vivanco que los estándares que establecen
la jurisprudencia internacional y las normas internacionales, este proyecto las cumple, porque objetivamente aquí hay personas condenadas de delitos tremendos que tienen una condición de salud determinada que les permitiría, por una razón humanitaria por parte del Estado, y en eso tiene que participar el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, terminar su condena en la casa. Nadie es liberado. Por lo tanto, si uno organiza el debate en esa dirección, y si entendí bien lo parcial que escuché por el problema técnico que tuvo desde la intervención del profesor Vivanco, este proyecto de ley cumple con los estándares internacionales, que creo que es lo que debemos verificar para poder aprobar un proyecto de esta naturaleza. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Pérez Varela. El senador Pedro Gallo me ha solicitado la palabra y luego le damos la palabra a nuestro invitado José Miguel Vivanco para la respuesta. Pedro tiene la palabra. Gracias, presidente. En primer lugar, saludar por su intermedio a nuestro invitado. Yo sé que este es un tema complejo y difícil, porque yo siempre lo he pensado, la justicia no es venganza, pero justicia que tarda tampoco es justicia. Y efectivamente, este proyecto, aun cuando el senador Víctor Pérez quiera que lo discutamos en la forma más objetiva posible, uno no puede sacar los elementos de contexto que hay detrás de esto. Hoy día, a nosotros efectivamente nos hubiera gustado que existiera justicia tempranamente en las causas de violación de los derechos humanos, pero recordemos qué pasó con los tribunales de justicia durante la dictadura. Ni una condena, ni una medida de protección respecto a las personas que están siendo perseguidas políticamente. Y si estas condenas se están demorando, es básicamente porque acá ha habido un manto de impunidad y un cierto pacto de silencio por los militares de no querer entregar información de lo que ha pasado. Y gracias a algunos ministros que han tenido la valentía de llevar adelante esta investigación, recién estamos teniendo las primeras condenas. O sea, el caso de la caravana de la muerte de Calama, que acaba de ser ratificado el fallo de primera instancia hace un par de días atrás por la Corte de Apelaciones, lleva más de 30 años de investigación. Entonces, claro, hoy los autores de esos delitos son personas de avanzada edad. Y yo también siento que aquí uno no puede eliminar este elemento de contexto. En razón de eso, yo comparto lo que han dicho algunos senadores y lo que dijo el presidente de la comisión. Aquí lo que hay es un compromiso que hizo el presidente de la República, Sebastián Piñera, con la llamada familia militar. Y lo que él no quiere hoy día es asumir la responsabilidad de decir, voy a indultar a las personas que están en estas condiciones cumpliendo penas por delitos de lesa humanidad. Entonces, lo que quiere hacer a mi juicio el presidente cuando uno lee el proyecto, lee esta propuesta, es traspasarle la responsabilidad o compartir la responsabilidad con el Congreso. Hoy día, si el presidente quisiera indultar a aquellas personas condenadas por delitos de lesa humanidad que se encuentren en alguna de las situaciones que describe el proyecto, lo puede hacer perfectamente. Lo que pasa es que él no quiere asumir el costo político. Si él hizo un compromiso en su campaña, él asume ese compromiso. Yo, en lo personal, creo que no están dadas las condiciones hoy día para avanzar en un proyecto de esta naturaleza. Principalmente porque aquí estamos recién empezando a ver los primeros actos de justicia con sentencias que ni siquiera hoy día están a firme en los tribunales, porque, y vuelvo a citar el caso de la caravana de la muerte, todavía no conocemos qué es lo que va a ocurrir en la Corte Suprema porque no se han presentado los recursos eventualmente de casación en esta materia. Entonces, anticipar ya que esos eventuales condenados puedan tener una salida a través de esta ley, a mí no me parece. Yo creo que efectivamente aquí tiene que haber un tema de justicia respecto a los familiares de las víctimas de violación de los derechos humanos, y si el presidente de la República quiere cumplir el compromiso que le hizo la familia militar, asuma su responsabilidad como jefe de Estado, utilice las facultades legales que tiene. Él hoy día no tiene ningún problema en dictar indultos particulares respecto a personas de avanzada edad o que estén en condiciones de salud deplorables en Punta Peuco. Él lo puede hacer, pero tendrá que asumir la responsabilidad política que eso signifique. Y lo segundo, respecto a las exposiciones, yo comparto lo que dijo el director del Instituto de Derechos Humanos y el señor Vivanco. Efectivamente, si nosotros avanzáramos en un proyecto de este tipo, perfectamente podríamos hacer una distinción respecto de delitos comunes o reos comunes y personas condenadas por delitos de lesa humanidad, y pudiendo excluir a esto último, dado que no se cumplen ciertas condiciones que a mi juicio tienen que darse para que efectivamente este proyecto avance. O sea, por lo menos uno lo que esperaría es que hubiera lo menos algo de cooperación de quienes han sido condenados para poder esclarecer otros hechos, o lo que es más triste aún, de que familiares que todavía siguen buscando a sus familiares que están desaparecidos puedan saber qué pasó con esos restos. Y lo digo porque hemos conversado largamente este tema, por ejemplo, con las agrupaciones de derechos humanos de Calama y Tocopilla, que siguen, a pesar de la avanzada edad que tienen los familiares, mujeres mayores de 70 años, casi de 80, que siguen en el desierto buscando los restos de sus familiares detenidos desaparecidos. Entonces, también tendría que haber un poco de humanidad y de compasión de quienes cometieron estas atrocidades, de poder ayudar
a cerrar, a mitigar en alguna manera el dolor que sufrieron los familiares de los detenidos desaparecidos. Dicho eso, presidente, yo anticipo que yo no estoy disponible a apoyar una iniciativa de este tipo. Muchas gracias, senador Araya. Le vamos a dar la palabra al profesor Vivanco. Muchísimas gracias, señor presidente, por las intervenciones, las preguntas, los comentarios que se han formulado en esta comisión. Todos ellos me parecen que son muy pertinentes. Yo quisiera partir por subrayar que nuestra organización Human Rights Watch y en lo que respecta a mi experiencia en derechos humanos, tanto en Chile como fuera de Chile, para nosotros la justicia, las investigaciones, el castigo a aquellos que han cometido delitos atroces por violaciones a derechos humanos durante la brutal represión de la dictadura de Pinochet es un valor incuestionable. Y tan incuestionable es ese principio como que nosotros en nuestra organización y en lo que respecta a mi trabajo profesional, hemos estado durante los años de la dictadura, porque yo salí en dictadura de Chile, y con posterioridad a la dictadura, en transición democrática, documentando gravísimas violaciones a derechos humanos cometidas durante esa época y cooperando con las instancias que se han creado en Chile, las diversas instancias a partir de la Comisión de la Verdad y posteriormente la Comisión Valech. Testificamos ante esos dos organismos y proporcionamos toda la información que nosotros conseguimos reunir en términos de violaciones a derechos humanos. Es más, hemos hecho esfuerzos exitosos para lograr desclasificar información sobre derechos humanos y apoyar los procesos de desclasificación de información sobre violaciones a derechos humanos en Chile, desclasificación que se ha hecho en los Estados Unidos. Por último, quisiera comentarles que Human Rights Watch fue uno de los principales actores en el proceso en el proceso penal seguido contra Pinochet en Londres. A mí me correspondió dirigir ese proceso desde Londres. Participé y seguí presencialmente las audiencias ante los jueces Lores con el propósito de lograr la extradición de Pinochet a España para responder en España por las gravísimas violaciones a derechos humanos cometidas acá y donde él tenía una responsabilidad directa. Sin embargo, dicho eso, y especialmente porque el presidente de esta comisión señaló que le habría gustado escuchar algún comentario sobre la gravedad de los delitos cometidos y el derecho de las víctimas y sus familiares a lograr la justicia, cosa que no está en discusión, por lo menos de nuestro lado. Creemos que ese es un derecho fundamental y que debe ser respetado. De lo que se trata es examinar qué régimen jurídico se les asigna, qué posibilidades de procesamiento a aquellos que están cumpliendo condenas por esas gravísimas violaciones a los derechos humanos. Permítanme, por favor, añadir lo siguiente. La regla general hasta los años 90 en materia de violaciones a derechos humanos fue la impunidad. Fueron las leyes de amnistías, los indultos. Esa fue, yo diría, la regla general. Esa regla general empezó... ¿Hasta qué fecha, perdón, profesor, hasta qué fecha usted lo sitúa esto? Esa regla general de amnistías e indultos fue la que prevaleció en el mundo entero hasta, y usted me pide una fecha, hasta la transición política en Sudáfrica, donde con la creación de la Comisión de la Verdad de Sudáfrica se empezó a romper
con esa norma preestablecida que no merecía la más mínima discusión a nivel global, se empezó a romper porque lo que hizo la Comisión Sudafricana fue, a cambio de impunidad, porque también lo que hizo fue conceder impunidad, exigió la confesión de aquellos que estaban acusados de violaciones a derechos humanos. Fue el primer signo de rompimiento respecto a la regla general. Felizmente luego, con el avance de lo que fue la elaboración del Estatuto de Roma que da origen a la Corte Penal Internacional, y ustedes se sorprenderán, el precedente de Pinochet en Londres, esa regla se rompe universalmente. Y a partir del precedente de lo que fue el juicio de Pinochet en Londres y la creación de la Corte Penal Internacional, hasta ahora la regla general ha sido imponer sanciones proporcionales, o a lo menos hacer esfuerzos para que esas sanciones sean lo más proporcional posible a la naturaleza y a la gravedad de delitos cometidos en materia de derechos humanos. Ahora, estos desarrollos del derecho internacional de los derechos humanos son recientes, como lo dije en la presentación inicial. Esta idea de exigir rendición de cuentas, castigar a los responsables por violaciones a los derechos humanos. Lo que aún no cuenta con un desarrollo, yo diría, consolidado, pleno, es qué hacemos con los condenados por violaciones a los derechos humanos que estén sufriendo graves enfermedades terminales, que estén muriendo en prisión. Y sobre esa materia, el mejor o el único texto jurídico que existe actualmente en vigencia es el que conocemos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Fujimori, que explícitamente le da luz verde a esa opción. Es decir, entiende que a la luz de los principios generales en materia de derechos humanos es posible concebir que la persona condenada pueda salir anticipadamente en libertad por violaciones a derechos humanos. No estamos hablando de impunidad, en la medida en que se cumplan algunos requisitos y se tomen en consideración algunos criterios. Esos son los criterios y los requisitos a los que hemos hecho referencia en el caso de Fujimori. Ahora, ustedes comentaban, pero esta es una materia que le corresponde a los jueces, que sean los jueces los que decidan caso a caso. A mí me parece que aquí hay una responsabilidad claramente compartida, señores senadores, entre el legislador y los jueces. Y al intervenir los legisladores, lo que se hace es incrementar la seguridad jurídica, porque de lo que se trata es que darles algunos parámetros a los jueces para que puedan resolver caso a caso, de acuerdo a las evidencias, por ejemplo, en materia de salud, evidencias que deben ser además consistentes, digamos que un diagnóstico serio, no un diagnóstico ambivalente y desde luego un diagnóstico proporcionado por una entidad oficial que merezca confianza, no por el médico de cabecera del inculpado, digamos, del condenado, en este caso, para ser más precisos, ¿no? Con todos esos elementos, en la medida en que la legislatura en Chile pueda avanzar para establecer algunos criterios generales, insisto, esto no va en contravía de lo que es la necesidad de hacer justicia por violaciones a los derechos humanos. Lo que se está tratando de hacer, me parece a mí, es buscar algunos parámetros que permitan conciliar estos dos valores, los derechos de las víctimas a una genuina justicia proporcional al daño causado y, por otro lado, los derechos de un condenado que también tiene derecho a la dignidad, que no está condenado, digamos, a morir en condiciones indignas y crueles en prisión, si es que existe un diagnóstico serio, imparcial, contundente, que acredite las condiciones de salud. Y se tomen además en consideración la conducta del condenado respecto de los hechos, si ha participado o no en el esclarecimiento de los hechos, ¿no? Todos esos criterios que se enumeran en el fallo de la Corte Interamericana.
Yo quisiera concluir señalando lo siguiente. Para mí, el maestro que me abrió los ojos y me abrió las puertas en mi trabajo en derechos humanos al principio de los 80, cuando yo estaba estudiando Derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, fue Pepe Salaquet. Yo con Pepe Salaquet tenía conversaciones telefónicas en aquella época, que eran muy costosas, y por vía fax y correo, en realidad más que fax era correo, porque no, en esa época no correo tradicional. Tenía conversaciones por carta con él en los años 81, 82, 83, y luego ya entablamos una amistad mucho más cercana, mucho más estrecha. Él no podía regresar a Chile. Él tenía un principio básico sobre estas materias. Todos reconocemos lo que fue la crueldad de la dictadura militar. Y él me decía siempre, ellos fueron muy crueles, ellos cometieron delitos atroces, pero nosotros no tenemos que ser crueles con ellos. Una cosa es la crueldad de aquellos que gobernaron a sangre y fuego durante 17 años de dictadura y cometieron todo tipo de atrocidades que deben obviamente ser investigadas, procesadas y sancionadas. Pero otra cosa es lo que uno puede esperar y exigirle a un Estado de Derecho, a una sociedad democrática, y a una sociedad democrática moderna conforme a los principios jurídicos actuales. No existe estándar alguno en derecho internacional que prohíba beneficios a aquellos que estén condenados, así no estén condenados por crímenes de lesa humanidad y que estén sufriendo problemas gravísimos de salud, como son las hipótesis que se contemplan en este proyecto. Esa prohibición no existe. Al contrario, lo que sí existe en derecho internacional es la sentencia reciente de la Corte Interamericana del 2018 que les exige a los estados hacer una ponderación de valores jurídicos en tensión. Primero, por supuesto, los derechos de las víctimas de la sociedad a una justicia genuina, pero también el derecho de aquel condenado que está en condiciones prácticamente de muerte en una prisión, de acuerdo a un informe médico serio, contundente y además que no admite ambivalencias o interpretaciones distintas y que proviene de una entidad de confianza para el Estado. Gracias, señor presidente. Gracias, profesor, por la exposición que usted ha señalado y los antecedentes. Lo que me gustaría, solo un tema de lo que tenía anotado que no se pronunció. La facultad del presidente en Chile tiene la facultad del indulto. ¿Qué le parece eso? Porque si es una herramienta precisamente para buscar la liberación y el cumplimiento de su compromiso político con estos condenados, ¿por qué no la utiliza? Es una facultad que existe y que se puede ejecutar. Sí, señor presidente, el fallo al que me acabo de referir de la Corte Interamericana valida la opción del indulto. Así lo dice literalmente el fallo. Dice en el párrafo 57 del fallo, dice que incluso si se trata de una figura jurídica que permite que sea el Poder Ejecutivo quien extinga dicha pena mediante una decisión discrecional. Pero ojo, el fallo también dice que esa decisión de indulto del Ejecutivo tiene que ir acompañada de un control jurisdiccional. Es decir, no es simplemente un Ejecutivo el que toma la decisión por sí y ante sí. ¿Qué es lo que está en juego acá? ¿Y qué es lo que está tratando la Corte Interamericana, señor presidente? De evitar la manipulación política. El hecho de que el gobierno de turno, ¿no? Y esto puede ocurrir en Chile, en Argentina, en Perú, en Uruguay, en cualquiera de los países que tienen un récord deplorable de derechos humanos por dictaduras militares. Que un gobernante de turno, como lo hizo Pedro Pablo Kuczynski en Perú,
simplemente a dedo, selectivamente diga, a este le vamos a dar un indulto presidencial, que está avalado en la Constitución política. Lo que busca la Corte Interamericana es que no se preste esta figura para selectividad, para favoritismos, y que exista siempre un control judicial. Eso es lo que no se dio en el caso de Fujimori. Es el control judicial por parte de las autoridades del Poder Judicial pertinentes. Pero también lo que la Corte adelanta son criterios, son parámetros. Y yo creo firmemente en un principio básico de cualquier Estado de Derecho, como es la seguridad jurídica. Porque, señor presidente, si usted deja esto en manos del Ejecutivo de turno, por ahí avalado, si dicen, bueno, pero tendrá que ser avalado por un tribunal, por un juez, el juez que corresponda, esto sí se puede prestar para decisiones judiciales que sean completamente contradictorias unas con otras. La virtud que tiene el tratamiento de esta materia y el asumir un liderazgo, porque este no es un tema fácil, un liderazgo en esta materia por parte de los legisladores, es que ustedes sí pueden darle unos criterios, unos parámetros que no limitan la facultad del juez. El juez no es simplemente un funcionario subordinado al legislador. El juez tendrá que, con total autonomía, evaluar las condiciones, verificar que exista efectivamente ese informe médico central, que se hayan cumplido los requisitos de en materia de la pena, que haya una parte importante de la pena ya cumplida, cosa que me parece que el proyecto satisface, pero que hay una serie de criterios o parámetros que se toman en consideración caso a caso por parte del juez para evaluar esa situación en particular. Vale, muchas gracias, José Miguel. Tengo una pregunta. Francisco Buenchumilla. Presidente, pido la palabra. Sí, ministro, esperemos, me lo ha pedido primero don Francisco Buenchumilla y luego abrimos la palabra. Francisco. Presidente, a mí me quedó dando vuelta un criterio que usó el profesor Vivanco respecto de hacer una distinción, valga la redundancia, entre requisitos y criterios. Todos entendemos perfectamente cuál es la diferencia entre esos dos conceptos. Entonces, yo quería preguntar ahora con una autoridad en Chile, una autoridad del Estado en Chile, ¿cuál es su opinión respecto de esta discusión? Y para esos efectos yo quería preguntarle al profesor Mico, en su calidad de director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, si él tiene, cuál es la visión que tiene él y el Instituto respecto de esa distinción que hace el profesor Vivanco entre criterio y requisito. Gracias, Francisco. Antes de darle la palabra a Sergio Mico, me ha pedido la palabra el ministro Larraín. Gracias, presidente. Quiero agradecer la discusión que se ha producido hoy día y que se suma a una anterior en esta comisión, la participación muy en especial de José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, y de nuestro director del INDH, Sergio Mico, que nos ayudan a encuadrar debidamente esta iniciativa. Y creo que algunos conceptos que manifestó en la sesión anterior Jan Jarab, en representación de la ACNUD, la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos citada en Chile, nos ayuda a darle el sentido y la perspectiva a nuestro proyecto. Esta iniciativa es producto de un compromiso programático que hizo el entonces candidato Sebastián Piñera, hoy presidente, en donde en forma pública y transparente comprometió la presentación de una iniciativa de estas características. Y eso recibió, junto con su elección,
un apoyo significativo del país, no responde a otras consideraciones espurias u ocultas, sino que a compromisos públicos y transparentes en este campo. ¿Por qué? Porque efectivamente la situación de personas que están en riesgo inminente de muerte, independiente por ahora de los delitos que hayan cometido, que están condenadas y cumpliendo su pena en presidio, ofrece una inquietud desde el punto de vista de consideraciones humanitarias a su respecto. Y por eso, lo más importante es que cuando se analizan proyectos de esta naturaleza, tengamos claro el fundamento de fondo que este tiene. No es una mera decisión política. Las decisiones políticas, por cierto, son siempre consideraciones que se deben tener presentes, pero lo importante es que una iniciativa de ley tenga un fundamento real de naturaleza jurídica y también ética. Y el derecho humanitario internacional nos da el marco de referencias para avanzar en este tipo de iniciativas. Porque, como lo han dicho quienes han intervenido, es perfectamente compatible con este marco de derecho humanitario internacional la posibilidad de que a personas condenadas por delitos de distinta naturaleza puedan recibir algún tipo de beneficios carcelarios en situaciones muy estrictas y complejas. Por ejemplo, el Tratado de Roma lo establece para las rebajas de condena y lo permite bajo ciertas circunstancias. Y lo hace a propósito de la reciente consulta del senador Buenchumilla, estableciendo criterios, más que establecer 1, 2, 3, 4 requisitos, dice criterios que pueden ser esto, pueden ser todo otro. Lo mismo que recién nos recordaba José Miguel Viván con respecto del pronunciamiento de la Corte a propósito del caso Fujimori. Da criterios, más que cumplir requisitos copulativamente. Alternativas porque son situaciones que hay que analizar caso a caso. Entonces, cuando se dan estos hechos, es posible para condenados de esta naturaleza buscar, por razones humanitarias, una sustitución de pena, porque aquí tampoco estamos hablando de la libertad condicional, eso ya lo vimos en esa ley, que busca una situación, un instituto jurídico distinto. Aquí estamos viendo la posibilidad de que quien está en riesgo inminente de muerte pueda cumplir su pena bajo arresto domiciliario y no en la situación de la cárcel tradicional, porque la situación en que se encuentra ofrece un cuadro humanitario que merece un trato más digno al final de sus días. Este es como el fundamento que tiene antecedente, y yo me alegro de la confirmación de que lo que estamos presentando se enmarca dentro del derecho humanitario internacional. Es lo que nos han dicho las distintas personas que aquí han manifestado su opinión. Asesores, no asesores, expertos o responsables de instituciones de esta naturaleza a nivel nacional e internacional. Ahora, advertimos ciertamente que la situación se hace más delicada y compleja cuando se trata de condenados por delitos de lesa humanidad, porque la gravedad de esos hechos, sobre todo con los antecedentes históricos de nuestro país, se hace compleja la decisión, lo entendemos. Pero eso no obsta a que podamos avanzar y que podamos ir precisando cómo resolvemos este tema. Y yo quiero manifestar que entendemos que resulta más fácil resolver esta situación cuando se trata de autores de delitos comunes que cuando se trata de autores de delitos de lesa humanidad. Respecto de autores de delitos comunes, yo lo hacía presente luego de la intervención del representante de ACNUR y la vuelvo a marcar hoy día. No pareciera que sobre esos casos hubiese mayor dificultad en buscar conceder una conmutación de cumplimiento de pena en la forma que establece el proyecto. La hay, en cambio, cuando se trata de autores de delitos de lesa humanidad. A este respecto, yo creo que el proyecto ofrece una ventaja respecto a la situación que hoy existe, el indulto que puede otorgar el presidente,
y que se adecúa a los estándares internacionales en esta materia. ¿Cuáles son estos? Uno, que exista un proceso justo, que exista, como dice la Corte a propósito del caso Fujimori, control jurisdiccional, que nos ha recordado recién José Miguel Vivanco. Yo pienso que este es un tema que el proyecto incorpora. Sacarlo de la esfera de la decisión política, al entregarle a los tribunales esta facultad para poder avanzar. Y luego establece las causales bajo las cuales se puede hacer. Respecto de estas causales, que son 3, riesgo inminente de muerte, invalidez absoluta de carácter físico, de modo que la persona no es autovalente bajo ningún concepto, y avanzada edad, con un porcentaje de pena cumplida. Yo entiendo que las 2 primeras causales son bastante más nítidas y lo que necesitamos es que en ese caso el juez pueda tener la mayor atribución para resolver sobre la base de opiniones independientes que le hagan a él formarse la opinión definitiva de que efectivamente es cierto que el riesgo inminente de muerte en esa persona es real, no es un invento del médico amigo o un pretexto para eludir el cumplimiento de la pena y buscar así la impunidad. No, estamos buscando seriedad. Y por eso, respecto de esto, desde ya estamos disponibles para perfeccionar este control jurisdiccional si fuera necesario para darle al juez toda esa atribución. Respecto del tema que quizás es más complejo, porque tanto el riesgo inminente de muerte como la invalidez total son acreditables objetivamente, el tema más complejo se presenta con la tercera causa, la de los 75 años con la mitad de la pena cumplida. Aquí, ciertamente, estamos en la discrecionalidad. Si son 75, si son 80, si son 70, hay legislaciones en estas materias variables. Y si es la mitad de la pena o son los 2/3, y si le vamos a exigir los criterios que aquí se han mencionado respecto del otorgamiento de estos beneficios, como recordaba José Miguel Vivanco, en el caso de Fujimori, o como yo lo recordaba en el caso del Estatuto de Roma, es perfectamente posible. Y quizás eso podría perfeccionar esta iniciativa y adecuarla de manera más estricta a los estándares internacionales. Quiero, por lo tanto, manifestar nuestra más absoluta disposición a avanzar en esta iniciativa, si lo estima la Comisión, a perfeccionar esto, asegurando el mejor control jurisdiccional posible, revisando las exigencias y requisitos o criterios para poder alcanzar el beneficio, particularmente en el caso de los 75 años, si es necesario revisar esta causal, si es necesario exigir otras exigencias adicionales, mayor tiempo, como se estableció en el caso de libertad excepcional. Yo quiero manifestar que a nosotros lo que nos interesa es el tema de fondo. ¿Cómo resolvemos esta situación para que demostremos que nuestra sociedad efectivamente es una sociedad que no tiene la crueldad, como aquí se ha señalado, entre sus criterios de acción, sino que busca la justicia dura, fuerte y rigurosa cuando se trata de casos tan brutales y atroces como son las violaciones a los derechos humanos que condenamos y repudiamos, pero que no nos pueden dejar de tener consideración de naturaleza humanitaria, como aquí se ha señalado, lo han manifestado personas muy variadas, no solamente como quienes han participado hoy día, sino en el recuerdo de don José Salaquiet y otros, que nos indican cuál es el camino que esa visión humanitaria nos exige. Para eso quiero reiterar nuestra disposición para mejorar y perfeccionar de manera de poder dar un testimonio de que aquí no se quiere ni la impunidad ni hacer ninguna cosa oscura, sino que simplemente, y no solamente pensando en las personas condenadas por delitos de lesa humanidad, sino que también cualquier otro delincuente común que haya cometido delitos atroces, que en la situación de la que estamos hablando, con las exigencias que le podamos agregar si es necesario y el debido control jurisdiccional, podamos tener respecto de ellos también un trato humano y digno. Porque si no, realmente el rechazo de esta iniciativa lo que va a significar es la imposibilidad de darle criterios humanos y por lo tanto justos en su sentido más amplio, propio de la dignidad de las personas, a muchos que no son tantos tampoco. Estamos hablando
de personas que se cuentan con los dedos de la mano. No estamos hablando de como el indulto conmutativo, que era masivo, respecto del cual nosotros, como ustedes recuerdan, nos opusimos a que beneficiara a los autores de delitos graves, entre los cuales estaban los delitos de lesa humanidad, que los excluimos de nuestro proyecto desde el primer día, porque entendíamos que esa era una situación distinta. El fundamento ahí era la crisis sanitaria. Aquí estamos hablando de una situación humanitaria, y por eso nos abrimos a esa disposición por los fundamentos que acabo de describir. Gracias, presidente. Señor presidente, perdón que me interrumpa. Señor presidente, lamentablemente yo tengo otro compromiso, tengo que estar en una audiencia hace 10 minutos del Congreso de Estados Unidos, así es que le ruego que me disculpen. Muchísimas gracias por haberme invitado a participar en esta importante reunión y quedo a la disposición de la comisión para cualquier consulta adicional o reunión que ustedes estimen pertinente. Yo lamentablemente me tengo que ir porque estoy 10 minutos tarde. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, José Miguel. No, absolutamente liberado. Nos habían informado al comienzo de la sesión que tenías esa audiencia y por tanto nosotros continuamos liberados de la concurrencia. Así que gracias por su opinión. Y vamos a prorrogar, estimados colegas, estamos en la hora de la comisión que habíamos fijado en la comisión. Vamos a prorrogar hasta las 8:30 para poder tomar una decisión. Nosotros habíamos conversado que luego de esta discusión votáramos la idea de legislar para efectos de fijar una primera aproximación. Eso al menos es lo que habíamos conversado. Entonces prorrogaríamos hasta las 2:30 para efectos de poder tomar esa decisión. Se ofrece la palabra sobre... Yo he hecho una pregunta, presidente. Yo he hecho perdón, al director. Sí, teníamos pendiente eso, Francisco. Profesor Sergio Mico. Bueno, la pregunta del senador Chumilla, nosotros como instituto, senador, estamos hablando de requisitos populativos, no criterios ni parámetros. El profesor Vivanco, al cual solamente tenemos palabras de agradecimiento como Instituto Nacional de Derechos Humanos, jugó un rol clave en la crisis de octubre del año pasado. Su informe incluso está sirviendo al gobierno para la reforma de Carabineros. Dicho lo cual, se habló de parámetros, de criterios, nosotros hablamos de requisitos. ¿Y eso por qué ocurre? Si me permiten una pequeña digresión, es porque justamente el derecho internacional de los derechos humanos es pluralista en sus fuentes, en sus interpretaciones y en sus aplicaciones. Esto nos parece fundamental. También, como lo ha señalado el profesor Vivanco, el derecho internacional de los derechos humanos evoluciona, y evoluciona en una forma extraordinariamente acelerada. Quiero agregar en tercer lugar, a propósito de por qué requisitos y no parámetros, que el Instituto Nacional de Derechos Humanos hay un debate con respecto, por ejemplo, cuáles son los márgenes de apreciación, es decir, de aplicación del derecho internacional a cada uno de los países. Y como también lo han señalado varios senadores, está dentro de la prudencia y de la política, en su sentido más alto, la circunspección, es decir, tener en consideración en qué contexto se dicta una sentencia, se ejecuta una política pública o se dicta una ley. Y en ese sentido, quiero, senador Chumilla, terminar señalándole como respuesta a su pregunta, bueno, ¿por qué requisito? Por parte del INH, porque también el Instituto Nacional de Derechos Humanos es un organismo pluralista en su consejo, es decir, conviven distintas cosmovisiones y apreciaciones sobre el derecho internacional. Obviamente hay un núcleo duro, pero insisto, hay distintas formas de interpretarlo y aplicarlo. Y además, el instituto es generado por la Cámara de Diputados, por el Senado, además. Entonces tiene una apreciación
política. Nosotros no somos ni jueces, ni legisladores, ni gobernantes. Por eso termino, la minuta que nosotros le vamos a enviar es una minuta que no fue un acuerdo unánime, pero una mayoría consistente de consejeros y consejeras hemos considerado que se trata de requisitos, y también que es indispensable que en el proyecto de ley se separen ambas cuestiones, es decir, que haya una consideración especial, justificada razonablemente entre delitos comunes y delitos de lesa humanidad. Con respecto, además, del contenido del debate, ustedes van a tener acceso al acta para ilustrar por qué nosotros hemos llegado a una conclusión que puede ser distinta a otros organismos de derechos humanos, internacionales particularmente. Muchas gracias, Sergio, por su intervención. Si no hay más palabras, estimados colegas, hecho el debate, escuchado los invitados, yo estaba repasando acá en la sesión del 13 de mayo, tuvimos a Claudio Nach, a Lorena Pizarro, a Alicia Lira, a Erika Henning, a Magdalena, no recuerdo el apellido, y otras sesiones en que también hemos recibido a distintos invitados, el informe también del profesor Echeverry, Alfredo Echeverry. Nos correspondería someter a votación la idea de legislar y tomada esa decisión, ver qué es lo que sucede posteriormente. Entonces, señor secretario, pondríamos en votación la idea de legislar de este proyecto. Disculpen, me procedo a retirarme entonces. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Sergio. Perdón, no tenía en la pantalla. Gracias por la concurrencia. Y hasta luego. Muchas gracias por haberme escuchado. Cúmplale a Guanchumilla lo que le adeuda. Bien, presidente. Señor secretario. El presidente de la comisión pone en votación en general el proyecto de ley en primer trámite constitucional que regula la sustitución de penas privativas de libertad por razones humanitarias para las personas que indican. Senador Alamán. Presidente, ¿se me escucha? Perfecto. Sí, presidente, sin perjuicio de poder hacer llegar un poco más adelante algunos argumentos adicionales, particularmente porque no tenemos todavía a la vista la minuta que nos acaba de ofrecer el Instituto de Derechos Humanos, yo me voy a pronunciar favorablemente en favor de esta iniciativa. Por varias razones que necesito o estimo deben quedar constancia de las mismas. En primer lugar, yo creo que la sesión de hoy día ha sido particularmente significativa, toda vez que tanto el Instituto Nacional de Derechos Humanos chileno como la presentación hecha por José Miguel Vivanco, que como hemos dicho son autoridades en este campo, ambos han señalado que esta iniciativa en general se ajusta a los estándares de derechos humanos que deben ser aplicables a la materia. A mí me parece que esta es una definición extraordinariamente significativa, más aún cuando estamos en una discusión en general. Y en la misma línea, y a fin de que quede claramente establecida esa opinión, tanto el director ejecutivo, señor Mico, como José Miguel Vivanco, han señalado que en consonancia con lo expuesto en términos de que esto se ajusta a los estándares internacionales y nacionales de derechos humanos, las culpables de delitos de lesa humanidad deben tener un tratamiento diferenciado al interior de la legislación que en definitiva se impulse. Para mí estos elementos son extraordinariamente significativos. En segundo lugar, creo que no hay que perder de vista, presidente, qué es lo que verdaderamente se está discutiendo en este punto, porque a veces se confunde. Aquí no está en discusión si las personas que han sido condenadas por delitos de lesa humanidad cometieron o no cometieron
actos inhumanos y verdaderamente atroces, porque son mucho más que repudiables. Lo que está en debate es una cuestión distinta. Es si la sociedad a estas personas les puede, por así decirlo, devolver la mano de la misma forma y incurrir a su respecto en actuaciones que también son violadoras de la dignidad de las personas. Eso es lo que estamos discutiendo. No estamos discutiendo si los culpables cometieron o no cometieron gravísimos delitos, injustificables delitos. Estamos discutiendo si a esas personas se les puede tratar en forma que afecte su dignidad. Al respecto, señor presidente, yo no he escuchado durante todas estas sesiones nadie que considere que, por ejemplo, estar frente a la muerte inminente o estar absolutamente privado de la razón, como se ocurre cuando una persona está, por ejemplo, afectada por un mal de Alzheimer, es una condición que no afecta la dignidad de las personas para los efectos de continuar cumpliendo su pena en el reducto y no hacerlo alternativamente en su casa. Yo creo que esas dos condiciones son verdaderamente condiciones que así afectan claramente la dignidad de las personas. En tercer lugar, creo que ha sido muy, muy elocuente el punto expresado por el profesor Vivanco, en el sentido de que no existe norma alguna en el ámbito internacional que prohíba otorgar beneficios a las personas afectadas, a las personas que han incurrido en delitos de lesa humanidad, cuando existan razones justificadas que así lo impliquen. Él ha dicho incluso lo contrario. Él ha dicho que en definitiva esas normas apuntarían a la dirección inversa, apuntarían a la dirección de que sí pueden otorgarse esos beneficios cuando existan condiciones calificadas, justificadas, que sean contundentes, que en definitiva lo ameriten. Creo que ese es un punto extraordinariamente importante para los efectos del tratamiento de esta materia. Y por último, presidente, hacer ver que hay algo de difícil comprensión en quienes manifiestan su rechazo en general a esta iniciativa. Más aún, el ministro de Justicia ya ha hecho ver que el gobierno está absolutamente abierto para una discusión en particular, para estudiar y ver exactamente cuáles pueden ser, ya sean los requisitos o los criterios, cualquiera sean las denominaciones que abordemos, para poder ver si en definitiva se hacen merecedores o no de estos beneficios las personas a las cuales nos estamos refiriendo. Por lo tanto, hay una disposición plena del Ejecutivo para tratar esa materia. Pero lo que yo me cuesta entender es lo siguiente. Esta es una norma que se le aplica por igual a los delincuentes que hayan incurrido, valga la redundancia, en delitos de lesa humanidad, como a delincuentes comunes. Sin embargo, negarse a legislar implica que estos beneficios no se les pueden impartir ni a unos ni a otros. En consecuencia, lo que estaría ocurriendo es que se le niegan beneficios a personas que no han incurrido en delitos de lesa humanidad en virtud de que otros que sí han incurrido en estos delitos los han cometido. Entonces es evidente que aquí hay una situación de injusticia marcada respecto, insisto, de las personas que no han cometido estos delitos. En el fondo se hace pagar, por así decirlo en términos coloquiales, a justos por pecadores. Creo, presidente, que en virtud de todas estas razones y aquellas que podremos argumentar en la discusión en general, no hay razones válidas para rechazar en general una iniciativa legal de esta naturaleza. Y por último, una consideración más bien de orden político. Yo tampoco entiendo, presidente, esta suerte de invitación que algunos señores parlamentarios formulan a que el presidente de la República actúe en esta materia por la vía del indulto. Yo estoy convencido que si así lo hiciera, sería objeto de las críticas más ácidas y las críticas más directas, precisamente señalando de que se está ejerciendo una atribución en forma completamente arbitraria. ¿Cómo no va a ser mucho más razonable que una determinación de esta naturaleza tenga un control jurisdiccional? Que sea un juez, un ministro, que sean los propios tribunales, aquellos que ponderen precisamente las características o los requisitos
por las condiciones en las cuales se pueden efectuar o se pueden conceder tales beneficios. Creo que no hay duda alguna que un procedimiento jurisdiccional como el que plantea el proyecto es mucho más razonable que el simple ejercicio, por así decirlo, individual y unilateral de una facultad. Por todas estas razones, presidente, voto a favor. Bien. Muchas gracias. Bien. Senador Víctor Pérez. Don Víctor. Micrófono, Víctor. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. no. Gracias, presidente. Yo también voy a votar favorablemente esta iniciativa, puesto que creo que es el camino adecuado para resolver un tema complejo y difícil, como es la situación de las personas que están condenadas en nuestras cárceles por distintos delitos, ya sea comunes o de derechos humanos especialmente graves y aberrantes, y cuya condición de salud verdaderamente hace indigno que continúen en las cárceles. En segundo lugar, porque creo que este proyecto de ley, al establecer un control jurisdiccional, establece una certeza jurídica de que aquí quienes verdaderamente cumplan todos los requisitos van a poder recibir, entre comillas, ese beneficio de cumplir su pena en un lugar distinto al recinto penitenciario. En tercer lugar, yo voy a este proyecto porque no altera para nada las condenas. Este es un proyecto que no busca modificar, alterar, incluir condenas que han establecido los tribunales y que hace que las personas estén cumpliendo hoy día en el recinto penitenciario. Lo único que hace el proyecto de ley es decir que esa persona condenada, por la cual no existe ninguna rebaja, ninguna situación que aminore esa condena, va a poder cumplir vía cumplimiento de requisitos, va a poder cumplir esa condena en un lugar distinto al recinto penitenciario y presumiblemente en su hogar, cosa que dependerá también de la autoridad judicial. Es por ello, presidente, que creo que en definitiva lo que aquí está son razones humanitarias. Porque ya sea en Puntapeu, ya sea en Colina, ya sea en cualquier cárcel de Chile, que haya una persona de avanzada edad o cuya salud está en una condición terminal, que no tiene ni una conciencia de lo que es su vida como alguien que tuviera Alzheimer y otra, el Estado tiene que tratarlo humanitariamente. Y esa humanidad, cualquiera sea el crimen que haya cometido, tiene el Estado, un Estado democrático, tiene que estar dispuesto a otorgarle una salida que no afecte su dignidad como ser humano. Me parece muy contundente el ejemplo que mostraba el profesor Vivanco, recordando al profesor Salaquete en el sentido de que si la persona fue cruel, el Estado no tiene por qué ser cruel con esa persona. Y eso creo que informa adecuadamente todo lo que es este proyecto. Y si más aún, en la sesión de hoy día el señor ministro de Justicia ha expresado voluntad para debatir en particular elementos que pudieran ser diferenciadores de uno u otro tipo de delito, creo que abre un camino necesario para una discusión razonable, una discusión democrática, una discusión con altura de mira, en que lo humanitario debe estar presente. Creo que por esa condicionante yo voto favorablemente esta iniciativa. Muy bien. Senador Huenchumilla. Presidente, yo voy a ser muy corto en mi intervención. Me remito a otras intervenciones que yo he hecho en la tramitación de este proyecto, en las distintas sesiones y hoy día mismo. Y quiero, sí, recalcar un punto de vista político, en el sentido que ya lo dije al preguntar al profesor Vivanco, que aquí estamos no en sede jurisdiccional, sino en sede política. Bajo ese punto de vista, yo creo que este proyecto de ley no es necesario porque el presidente de la República tiene facultades para indultar.
Ahora que la política es un arte difícil, por supuesto, y yo entiendo que es una coyuntura difícil para el presidente, pero la política consiste, entre otras cosas, en tomar decisiones, aunque éstas sean duras, difíciles, y muchas veces en navegar en contra de la corriente. Pero si el señor presidente de la República está convencido de la bondad de este proyecto y está convencido de la necesidad de adoptar un pronunciamiento del Estado en esa dirección, entonces lo que tiene que hacer es tomar una decisión. Y él tiene las facultades para hacerlo. Y asumir responsabilidad frente al país y asumir la responsabilidad frente a los familiares de aquellas personas que una vez como candidato les dijo que él iba a asumir esa responsabilidad. Entonces, me parece a mí que no puede eludir esa responsabilidad política haciéndonos participar a nosotros de una decisión que él adoptó en su momento y que se comprometió públicamente a hacerlo. En consecuencia, por esas razones, señor presidente, yo estimo que este proyecto no es necesario porque el presidente tiene las facultades, voy a votar en contra. Bien. Gracias, secretario. Presidente, como yo lo señalé en mi intervención anterior, voto en contra de esta iniciativa. Creo que el presidente de la República tiene las atribuciones para poder dictar los indultos particulares en estos casos puntuales, especialmente en caso de violación a los derechos humanos. Y, a diferencia de lo que piensan algunos colegas que me precedieron en la palabra, el presidente de la República tiene que asumir la responsabilidad. Mi impresión es que con este proyecto lo que él quiere hacer es socializar una responsabilidad de un compromiso que han tomado en campaña con la llamada familia militar. Yo creo que este proyecto no es necesario, existen las herramientas hoy día de que se puedan indultar, y claro, el presidente tiene que ponderar políticamente qué cosa es o a quién le da el indulto. Y en esa línea voy a votar en contra de este proyecto, presidente. Bien, senador Durresti, presidente. Gracias, secretario. Voy a fundamentar mi voto. A mí me gustaría que este mismo esfuerzo que se está haciendo, que el nivel es buena la discusión, no descalifico las opiniones contrarias, y hemos contado con el director del Instituto de Derechos Humanos, con representantes internacionales, agrupaciones, académicos, el Ministerio de Justicia en pleno, ministros, subsecretarios de Justicia y de Derechos Humanos, se diera con la misma fuerza para preocuparse de las víctimas, para buscar en Chile los restos de los detenidos desaparecidos, para hacer justicia, para, para cerrar esta herida que está abierta en Chile en muchos lugares. Lo decía muy bien el senador Araya cuando él es testigo en el norte como las viudas, las madres o familiares todavía buscan a sus seres queridos. Cuando tenemos abierta todavía tantos deudas en materia de justicia, de reparación, que se haga el esfuerzo legislativo de buscar vías para favorecer a estos criminales, me parece que no corresponde. Es el debate político, pero la ciudadanía tiene que formarse la convicción y saber dónde están las prioridades, con los represores, con los genocidas o con las víctimas. Yo al menos como senador del Partido Socialista voy a estar siempre abogando por más justicia, por más verdad, por reparación y por un nunca más. Revisaba en mis antecedentes de cuando concurrieron distintas organizaciones dos elementos que creo que no se destacaron del todo, pero es bueno que queden en la historia de esta discusión. Este proyecto revictimiza a todos aquellos familiares cercanos y víctimas directas y colaterales de estos delitos. Y no hay ninguna consideración, no he escuchado ninguna opinión, salvo lo que nos dijeron muy bien las organizaciones de derechos humanos. Aquí nosotros tenemos también una situación de que no se asegura con este tipo de iniciativas la no repetición. Aquí tenemos la arrogancia, tenemos las situaciones absolutamente nefastas de reivindicar y vanagloriarse de este tipo de actuaciones, de que se hicieron en el marco institucional y se hicieron
porque era necesario para la paz. Yo creo que esas son situaciones que no ayudan. Tiene uno de los principios, y lo señalaba el profesor Vivanco, que tiene que ser la no repetición. En el caso de Fujimori se señalaba precisamente que los efectos que la liberación tienen sobre las víctimas y la sociedad. Tenemos además aquí precedentes nefastos en materia de informes médicos, que ahí no hay una institucionalidad, lo vimos a propósito del caso Pinochet, que sendos informes fueron absolutamente desmentidos luego por la realidad, fue simplemente una triquiñuela para eludir la acción de la justicia. Por eso, porque creo que el esfuerzo tiene que estar en nuestro país en más verdad, en más justicia, en señales claras de que en Chile se volverán a cometer este tipo de delitos. Yo voto en contra, señor secretario. Ya. Resultado de la votación: 3 votos en contra, 2 por la afirmativa, rechazado en general esta iniciativa. Rechazado el proyecto. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Señor ministro, salvo que quiera alguna palabra del señor ministro antes de despedirnos. Gracias, presidente, por la discusión. Ha sido muy importante. Bueno, lamento el resultado porque creo que se abre un espacio para avanzar en esta materia, dadas las consideraciones que aquí se han hecho presentes y sin perjuicio de que ciertamente el país tiene que continuar en la línea de lo que usted ha manifestado, seguir en la verdad, en la justicia, en la reparación, en la reconciliación. Son tareas que no se agotan, pero que no son incompatibles con mostrar humanidad en esta materia, sobre todo porque también aquí hay personas que no están vinculadas a estos hechos, a los delitos de lesa humanidad, que no van a poder acceder a una situación como esta. Me refiero a delincuentes comunes que estén en riesgo inminente de muerte y que no van a poder acceder a un proceso jurisdiccional, que es el que hemos querido definir. Sin perjuicio de ello, ya lo discutiremos en la sala, quien tendrá la última palabra. Solo quiero pedirle al presidente si en algún minuto dado podemos conversar respecto de la agenda de proyectos que tenemos frente a esta comisión. Proyectos de mucho interés, de distinta naturaleza, respecto de los cuales quisiéramos ver cómo piensa la comisión enfrentarlo. Estoy hablando del proyecto de adopción, del proyecto de notario, el proyecto de régimen de defensores sexuales, por mencionar algunos de los que tenemos ahí pendientes desde hace algún tiempo. Yo sé que la comisión tiene mucha agenda, pero sí es de interés para nuestro gobierno y para este ministerio en particular poder conversar respecto de cómo vamos a enfrentar estas ahí bajo su conocimiento y que ciertamente tienen en distintos grados mucha relevancia para el país. Son temas de interés compartido, no son temas, por así decirlo, ideológicos, no es una agenda ajena a lo que es del interés del Estado, en donde tanto el Congreso como el Gobierno tienen compromisos y responsabilidades. Por eso le dejo abierta esta inquietud para poder buscar una oportunidad de conversar sobre cómo pensamos enfrentar la agenda legislativa que está pendiente en estas instituciones y que probablemente incluso va a recibir otras iniciativas que estamos enviando o por enviar a trámite legislativo. Eso por ahora, presidente. Gracias, ministro. Nos comunicaremos para seguir trabajando la tabla. Reiterarle que estamos funcionando 3 veces a la semana, estamos con varias iniciativas, pero obviamente con toda la disposición para poder enfrentar proyectos que nos han pedido desde el Poder Judicial, desde organizaciones de menores, desde distintas instancias a disposición, y también vamos a tener una conversación interna en la comisión para ver cuáles son las prioridades, pero toda la disposición. Muchas gracias, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.